Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Recientemente han habido varias mujeres que me habéis preguntado en el canal, oye, ¿qué puedo comer para quedar embarazada? Habéis oído que hay alimentos que ayudan en esta finalidad, en el hacer que el quedaros embarazada sea mucho más fácil. Y es de esto de lo que vamos a hablar, de daros un listado de alimentos, así como la explicación por la cual estos alimentos os pueden ayudar y además de una manera francamente efectiva y perfectamente compatible con cualquier otro tratamiento, ya sea de tipo hormonal u otro, que os estéis aplicando. Lo que os voy a recomendar va a ser algo que va a poder convivir perfectamente con las terapias que os den para llegar a este feliz fin, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Antes de hablaros de los alimentos que os pueden ayudar a quedaros más fácilmente embarazadas, os tengo que decir que hay dos circunstancias relacionadas con la alimentación que dificultan el que os quedéis gestantes. Una de ellas, y hay que tenerla muy en cuenta siempre, es el sobrepeso. Las mujeres, si tenéis, y hay que reconocerlo, ya sé que es un poco desagradable, si tenéis un exceso de peso, si cargáis un poco de acúmulo de grasa, este exceso de peso va a provocar una mala producción de hormona, en concreto un incremento de los niveles de estrógenos. Y esto, aparte de crear o de generar ciclos menstruales irregulares, puede tener también repercusión en vuestra fertilidad. En el otro extremo, las mujeres extremadamente delgadas, muy finas, van a ser también personas que van a manifestar mayor problemática a la hora de poder quedarse embarazadas. Seguramente todas habéis oído hablar de mujeres que, ya sea por anorexia o por bulimia, tienen pues pérdidas, por ejemplo, de la menstruación. Por lo tanto, ni un extremo ni el otro. Hay que mantenerse siempre en un peso ideal, en un peso medio. A partir de aquí, lo que sí que es muy conveniente es tomar en vuestra dieta, previamente, meses antes a quedaros embarazadas, los siguientes alimentos. En primer lugar, es muy interesante que comáis habitualmente, ya sea apio o ya sean canónigos, ensalada como queráis, porque estas dos plantas son especialmente ricas en ácido fólico, una vitamina fundamental para la buena progresión del embrión, para que anide mejor, se desarrolle mejor y que por lo tanto con mayor facilidad el embarazo pueda llegar a término. Es muy óptimo también que os acostumbréis a tomar frutos del bosque, los que queráis, arándanos, bayas, etc., porque son extremadamente ricos en una serie de antioxidantes que protegen al óvulo, tanto al óvulo como al esperma. Aquí sería también aplicable al hombre, pero sobre todo en el caso de la mujer van a hacer que el óvulo tenga una mayor viabilidad y que por lo tanto con mayor facilidad sea fertilizado por el espermatozoide. Es también un alimento muy recomendable que toméis periódicamente ajo. El ajo tiene una sustancia conocida como alicina, que es un antibiótico natural muy potente, y se ha observado que tomando ajo de forma habitual, estos niveles de alicina hacen que a nivel de la vagina las poblaciones bacterianas que pueden hacer que la fertilidad se vea disminuida, pues bajen, que no haya tanta presencia de bacterias que puedan en un futuro hacer que tu gestación o que el quedarte gestante sea más difícil. También es muy conveniente que tomes semillas, ya sean de chía, de lino, las que quieras. Todas las semillas que puedes añadir, ya sea en el pan o ya sea en ensaladas, etc., son especialmente ricas en ácido graso omega 3. Y es muy conveniente tener unos niveles de omega 3 un poquito altos para favorecer tu fertilidad. También son muy interesantes las pipas de calabaza, básicamente porque tienen dos componentes fundamentales. Son muy ricas en zinc y en ácido graso omega 6. Ya no hablamos tanto del omega 3, sino del omega 6. Ambos componentes
son estimulantes de la fertilidad femenina. El brócoli. El brócoli es también muy importante que periódicamente 1 o 2 días a la semana toméis brócoli. Entre otras causas porque es muy rico también en ácido fólico, en hierro y en vitamina C. Estos 3 componentes de forma coordinada hacen que tu fertilidad como mujer se vea incrementada. Luego tenemos también la piña. La piña es rica en una sustancia conocida como bromelina y hay diferentes estudios que parecen apuntar a la posibilidad de que la bromelina favorezca la implantación del futuro embrión. Por lo tanto, no digo que todos los días tomes piña, pero 1 o 2 veces por semana sería conveniente, si lo que buscas es quedarte embarazada en poco tiempo, que tomases de postre este tipo de fruta. Luego hay 3 alimentos que para mí son fundamentales. En primer lugar, el aguacate, el salmón, muy importante, y los huevos enriquecidos en omega 3. Estos 3 alimentos, por sus altos niveles en omega 3, sería fundamental que los fueses incorporando también en tu dieta, porque el omega 3 tiene un papel fundamental, muy protagonista, en incrementar tu fertilidad, en hacer que más fácilmente puedas quedarte gestante. ¿Y qué alimentos tendríamos que evitar? ¿Qué alimentos nos pueden dificultar el quedarse embarazada? Pues básicamente, los alimentos ultraprocesados sería algo que deberíais automáticamente eliminar de la alimentación. Los pescados muy grandes, las merluzas tan grandes, etcétera, pescados que tienen mayor tendencia a tener altos niveles de mercurio. De comer pescado, fijaros siempre que sean pescados pequeñitos. El pescado pequeñito no va a tener mercurio. El pescado grande, el que vive mucho tiempo en el mar, con mayor facilidad va a tener altos niveles de este metal pesado. Y por supuesto, evita el consumo excesivo de carnes rojas. Tomar un poco de carne roja viene muy bien. Mucha vitamina B12, mucho hierro, todo viene genial. Pero en exceso, como todo en esta vida, tampoco es beneficioso, por lo menos para quedarse embarazada. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.